También amarilla, muy bien, qué lindo. El outfit que hoy eligió el doctor José Luis Montoto. Es un outfit. Bueno, muy buena jornada, bienvenido. Hace un montón que lo extrañamos por aquí, por Radio Identidad. Bien hallado, sí, yo ya me sentía triste, que no me convocaba. Pero acá las puertas abiertas siempre cuando así lo que la una estaba. No. El doctor José Luis Montoto, Guerreiro Centro Judicial de Mediación, el CEJUME aquí presente, bueno, con muchas actividades para contarnos, recientemente con inauguraciones también, el año números, estadísticas también, bueno, para este 2024, así que estamos aquí para escuchar este centro de mediación que trabaja justamente, ¿no? Qué importante hablar de mediación en términos cuando hay conflictos, sí. ¿No es cierto? Cuando hay cuestiones que todos buscamos en definitiva el bien común, pero y ustedes que son expertos en esto de colocarse mediación en el justo medio y de escuchar a las partes, ¿no? En cada uno de los conflictos cotidianos que tenemos en nuestra sociedad, en la vida. Y sobre todo cuando se producen conflictos escalados como la familia. Claro. O sea, a nosotros nunca nos llegan los conflictos cuando empiezan. Totalmente. Sino cuando ya no se pueden manejar por las partes. Claro. Exacto. Porque ni siquiera las negociaciones funcionaron y ni siquiera tampoco funcionaron las negociaciones de los abogados. Claro. Entonces, porque obviamente un abogado antes de empezar, de iniciar una demanda o de iniciar cualquier causa, trata de llegar a un acuerdo en una negociación que es obviamente extrajudicial, pero bueno, muchas veces con las habilidades de los abogados no alcanza, y entonces tenemos que, previo a iniciar una demanda, la ley, creo yo muy sabiamente, el Código de Procedimiento estableció que para ciertos temas de familia, previo a eso se lleve adelante una posibilidad de mediación. Es una posibilidad, lo digo yo, porque siempre está presente la voluntariedad al llevarse adelante. Y esa posibilidad fue llevada adelante en el 2023, como para traer algunos números, por 3.814 mediaciones. Pedidos. Pedidos. O sea, que eso, pasaron por el CEJUME 3.800 y están cerradas desde, a hoy, el 4%. O sea, no tenemos acumulaciones de stock del 2023. Bien. O sea, ya está todo cerrado, ya está todo habilitado como para que si hubo un acuerdo ya se homologue o ya se homologó. Y si no hubo un acuerdo ya se pudo iniciar la acción judicial. Qué importante eso, ¿no? Porque a veces uno dice, todos tenemos premura cuando hay una situación que resolver. Y a veces uno dice, ¿cómo son esos tiempos de la justicia? Mi vida va transitando, tengo el día a día, tengo, más allá de lo cotidiano, tengo esta otra cuestión que hay que solucionar y ahí atañe e impacta en nuestra salud, impacta en nuestro bienestar general, impacta en la dinámica que tengamos de las relaciones, de los vínculos. Entonces, hablar de eso, ¿no? Hablar de una vez dice, de lo expeditivo o del tiempo justo. Exacto. Es una hermosa frase la que acabas de decir, porque el tema del tiempo, había una diferencia entre los griegos y los romanos, el kairos y el tempus. El kairos es el tiempo que tiene la naturaleza. O sea, vos no podés apurar una fruta que madure. Claro. O no deberías. No deberías, exacto. O sea, no podés apurar que nazca la fruta. Tal cual. Entonces, los tiempos de la naturaleza son los tiempos asociados a los tiempos internos. Sí. El tempus es la cronología, el cronos. Entonces, ese era el primero era el griego y el otro era de los romanos. Claro, los romanos entonces tenían una cronología, o sea, se hacía un análisis de lo que había durado. Entonces, bueno, el derecho viene de ahí, ¿no es cierto? El derecho trabajaba con los dos. Con los dos. ¿Por qué? Porque cuando arranca el tema, ahora que estamos cerca de la feria, vamos a traer como nota al pie, vamos a hacer una nota al pie respecto al tiempo de feria. El tiempo de la feria es una reivindicación social. La feria primero, no son vacaciones, vamos a empezar a aclarar. El Poder Judicial trabaja 365 días, 24 horas. ¿Está? Bien. Entonces, una vez que se dice 365 días, decís, bueno, entonces, ¿qué son las ferias judiciales? Que se dan en enero y en julio.
Las ferias judiciales tienen más de 2000 años, o sea, vacaciones no son, porque claro. el derecho laboral arranca a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y ahí surge el concepto de vacaciones. ¿Por qué? Porque la revolución industrial exigió, antes no hacía falta el concepto de vacaciones, porque como se trabajaba a nivel rural, había un tiempo de cosecha, un tiempo de siembra, un tiempo de descansar, de preparar las cosas. Entonces el tiempo era ese tiempo inmanente que brindaba la naturaleza. Bien. Cuando nosotros empezamos con la revolución industrial, el tiempo cambió. Entonces el tiempo ya era el de la máquina y no era el del ser humano ni el de la naturaleza. Entonces empezaron a haber turnos para trabajar. El biológico, el orgánico ya no era. Ya no era, no, para nada. O sea, el tiempo, o sea, la máquina no tiene tiempo, trabaja 24/24. Se la programa y va. Entonces, la gente que trabajaba en eso, o sea, con la revolución industrial se incorporó el tema de la necesidad del descanso tabulado por ley. Exacto. Por eso no existe la mediación, o sea, la feria judicial como una cuestión de vacaciones. Correcto. ¿Está? Bien. Eso tiene que quedar claro. O sea, bien. no tenemos vacaciones en el Poder Judicial. Claro. Lo que tenemos es vacaciones, lo que nosotros tenemos son ferias judiciales. Y las ferias judiciales se originaron en una época en que para iniciar una demanda en Roma había que estar de acuerdo con los dioses. Entonces estaba la jurisprudencia de los pontífices, que se llamaban. Los jueces eran los pontífices. Entonces ellos hacían un sacrificio de un ave o de un animal, y entonces determinaban cuándo se producían los días fastos o nefastos. Los días fastos se podía iniciar una demanda. Los nefastos no se podía iniciar una demanda. El problema estaba que como los pontífices eran patricios, y los patricios iniciaban de demandas y la plebe no podía iniciar demandas, a veces todos los días eran fastos para los patricios y nefastos para la plebe. Entonces apareció un muchacho que se llamaba un tribuno de la plebe para defender los derechos de la plebe y unificó el calendario judicial a los efectos de que todos los ciudadanos romanos, sean plebeyos o sean patricios, pudieran iniciar, se publicó el calendario, y entonces se crearon las ferias judiciales como reivindicación de los derechos sociales para iniciar una acción judicial. Qué bien. O sea, el acceso a la justicia. El acceso a la justicia de la época de los romanos es un derecho de la feria. Bien. Bien, besito. Y viene bien porque también es cierto que durante el proceso, lo que habilita la feria son procesos extraordinarios, o sea, por ejemplo, alimentos, régimen de comunicación y contactos, cuestiones asociadas a medidas cautelares, a medidas urgentes. Por eso yo digo que los 365 días del año trabajar el Poder Judicial. O con detenidos, o sea, se le sigue dando trámite. No es que cuando o sea, empieza la feria, ya los detenidos no tienen acceso a nada hasta que arranque la feria, no. Las causas con detenidos siguen tramitando, las causas de alimentos tienen que seguir tramitando, y es ahí donde está el rol del SEJUME. ¿Por qué? Porque la ley, el Código Procesal estableció el avalimiento perjudicial obligatorio, y el avalimiento perjudicial obligatorio es la condición necesaria y suficiente para que se inicie una acción judicial. Bien. Entonces, el SEJUME también sigue trabajando en feria para los temas que habilitan el acceso a la justicia en el sentido de alimentos, régimen de comunicación y contacto y demás. Entonces, ¿Qué vino a cambiar el SEJUME, doctor? Teniendo en cuenta... Me mataste con la pregunta. Pero ¿sabe qué pasa? Pero ¿sabe qué pasa? Que con la creación del Centro Judicial de Mediación, yo creo que se simplificaron tanto los tiempos que... Se cambió el paradigma. Hay un autor que se llama Michel Foucault que habla de tecnologías, y hay tecnologías de las cosas, la informática, y tecnología del poder. Dentro del poder judicial, o sea, dentro de las tecnologías del poder, están asociadas las tecnologías del derecho. Porque el derecho es el ejercicio del poder. Entonces, las nuevas tecnologías en derecho son estas, no las informáticas. Las tecnologías informáticas son aquellas tecnologías de las cosas que se aplican al derecho. Lo cual son un beneficio impresionante. Pero no es una tecnología jurídica.
Una cosa, otra cosa, diría. ¿No? Sí. Entonces, vos decís, tecnología de la información y comunicación atraviesa toda la actividad humana. Sí. Eso no hay ninguna duda. Es más, atraviesa tanto que la misma tecnología te dice que tenés que identificarte si sos una persona o no sos una persona. Claro. Ahora vos tenés que identificarte, ¿viste? Te pone el captcha. Te pone el captcha, no soy un robot. Una persona? ¿No soy un robot? No soy un robot, sí. Bueno, entonces hasta ese punto se ha incorporado la tecnología de las cosas. Sí. Ahora bien, el derecho no es tecnología de las cosas, es tecnología de las conductas. Claro. Entonces, la actualización, ¿cómo se produce? ¿Cómo se actualiza tecnológicamente algo? Cuando vos incorporás nuevas formas de hacer las cosas. Exacto. Una de las formas tradicionales de hacer las cosas es el proceso adversarial. Una nueva, entre comillas, porque siempre hubo negociación y siempre hubo mediación, pero una tecnología que se incorpora al Poder Judicial como un conjunto estratégico para la mejor gestión de los conflictos por parte del Estado, una oferta por parte del Estado al ciudadano, es la mediación. Claro. La mediación, el arbitraje, la conciliación judicial y la negociación. Bien. Entonces, ¿con qué cambió? Cambió todo el paradigma. ¿Por qué? Y esto requiere un conocimiento muy específico, que debe incorporar el operador jurídico, debe incorporar el abogado, porque se utiliza la misma lógica adversarial, que es la que se utiliza en los juicios, la litigiosa, a una cuestión de advenimiento, no tiene los elementos, no tiene los conceptos, no tiene las herramientas. Es lo mismo que si usted está trabajando en un proceso escrito y va a pasar a un proceso oral. Totalmente. Si no tiene las herramientas, va a cometer errores y va a asesorar mal a su cliente. Tal cual. ¿Por qué? Porque no tiene los conceptos. No es lo mismo. Entonces, no es que me sirve, no me sirve, porque es otra cosa. Cuando vos te actualizan el software, está bien, sabés del software, pero te lo actualizaron y te cambiaron el entorno. ¿Qué es lo que hace la mediación? Cambia el entorno del desarrollo de las actividades en un conflicto. ¿Y el entorno cuál es? El entorno del encuentro entre las partes. Exacto. Un abogado tradicional va a decir, yo tengo poder, perfecto. ¿Quién es parte en un proceso adversarial? ¿Quién es parte en un proceso judicial, en un proceso de mediación? Las partes pueden ser representadas por un abogado en un proceso adversarial jurisdiccional. En un proceso de mediación, ¿no? No, claro. Ahí ya tenés el primer cambio. Sí, exacto. Las partes van a ser representadas solo puntual, o sea, van a estar presentes solamente en una situación, en las conciliaciones. O sea, ¿es extraño el proceso adversarial la presencia de la parte para la toma de decisiones? No. En la conciliación está la parte y el juez habla con la parte y el acuerdo se logra por las partes. La tecnología de la conciliación es un chip que debe cambiar para no usarse la misma lógica adversarial a un proceso conciliatorio. Exacto. De la misma manera, no se puede utilizar la misma lógica del proceso conciliatorio en el proceso de mediación. Son procesos distintos. Sí. El know-how es diferente. Exacto, hay que saber hacer. Si uno no sabe hacer, comete errores. Si yo tengo, vamos a la medicina, no vamos a utilizar la tecnología del diagnóstico por imágenes porque no la entiendo, no sé, capaz que sí, capaz que no. Si te cambian, primero, incorporar la tecnología del diagnóstico por imágenes para evitar adivinar en muchas cosas. Claro. Cuando incorporaste la tecnología del diagnóstico por imágenes, vas a ver que hay distintas alternativas en las presentaciones, con contraste, sin contraste, con, qué sé yo, no soy médico ni especialista en el tema, pero vos ves que hay múltiples alternativas que ofrecer tanto al paciente como al médico tratante. Dentro de esas alternativas también el Centro Judicial de Mediación ha hecho mediaciones hasta internacionales, ¿no? Sí, señor. ¿No? Se han realizado. Es más, tenemos dos modalidades, la presencial, la virtual, la mixta y las mediaciones a distancia. Las mediaciones presenciales fueron el 82% de las mediaciones que se llevaron adelante el año pasado. Virtuales, o sea, esos 82%. ¿De las presentadas? 82%. Presencial. O sea, gente, claro, de la presentada, de las que aceptaron. Las que aceptaron el 64% de la gente que
que entró a mediación, el 64 aceptó. De esos que aceptaron presenciales fueron 1.172. O sea, aproximadamente el 82%. De ahí fueron virtuales 52, mixtas 92, o sea que hay una presencial y otra online. Y mediaciones a distancia fueron 92. ¿Eso qué significa? Con distintos lugares del país. Nosotros tenemos trabajo permanente con todas las provincias argentinas y hemos tenido experiencias, el año pasado, varias experiencias, mediaciones con Paraguay. Entonces nosotros, ¿cómo se trabaja eso? ¿Y cómo se hace? Bueno, obviamente, como te decía, el famoso know-how es, nosotros tomamos contacto, vos iniciás un pedido de mediación acá y la parte está en Villarrica, en Encarnación, a donde sea, la otra parte, no importa quién sea la otra parte. Entonces nosotros tomamos contacto con la Dirección Nacional de Mediación de la Corte Suprema de Justicia de Asunción y ellos nos indican quién es el centro de mediación más cercano al domicilio de la persona que va a ser requerida. Entonces, una vez que ellos nos indican, como ya tenemos muy aceitado el sistema, directamente nos comunicamos con esta gente, le decimos, mira, hay una mediación tal, se manda el pedido por correo electrónico y ellos notifican a esa persona que hay un pedido de mediación. Bien. Esa persona, reitero, ya hemos tenido experiencias con Encarnación y con Villarrica, esa persona se acerca, una vez que se acerca, se inicia la mediación y si llegan a un acuerdo, ese acuerdo se homologa, como nosotros somos los que pedimos, tiene que ser válido jurídicamente, o sea, el principio de legalidad debe prevalecer ante todo. Entonces, esa persona firma el mediador, se sella con el apostil de la Haya, que son los requisitos internacionales que requieren para que un documento administrativo pueda ser presentado en otra jurisdicción. Esa es la Corte Internacional. Ese es el apostil de la Haya, es un acuerdo que se hizo a los efectos de estandarizar las necesidades de todo documento administrativo. En Misiones, por ejemplo, el Colegio de Escribanos tiene el apostil. Entonces vos tenés un documento X de la provincia de Misiones para presentar en Paraguay. Entonces vas, lo firmás, vas al Colegio de Escribanos y el sello, o sea, por eso se llama apostil. Está redactado en francés y se llama apostil. Ese apostillado dice, esa persona que firmó es quien dice ser funcionario del Poder Judicial de Misiones, funcionario del Poder Ejecutivo, porque se apostilla las partidas de nacimiento, o sea, todo. Dicho esto, o sea, como la Argentina tiene esto, la Corte también, o sea, Paraguay también tiene el signatario de este tratado. Este tratado, ¿qué es lo que hace? Trae el acta apostillada y se presenta ante el SEJUME con el formulario 7 de finalización 7A, de finalización del proceso de mediación, se lo entrega a las partes y comunica al juzgado, en realidad comunica a la, ¿cómo se llama? Donde se hacen los sorteos, a la MEU, a la mesa de entrada única, a que la parte presenta el pedido de homologación y nosotros remitimos al juzgado ese documento. Que se escanea, se incorpora al CIGET y está a disposición de los jueces y de las partes. Y entonces se homologa como si hubiera sido un acuerdo. Eso puede durar un mes. Si es escrito, puede durar años. El costo es gratuito. Bien. Si eso se hace a nivel adversarial, puede salir fortunas. Tal cual. Entonces, ese es el cambio. Que nosotros tengamos, o sea, eso también hace que nosotros tengamos que el 70% de los acuerdos, que tengamos 520 causas llevadas por abogados particulares y 271 por defensoría en general, con un 75 y un 70% de acuerdos. Y algo que es muy importante, el 70% de las causas que nosotros llevamos a mediación tenía medidas cautelares. Y eso es una gran diferencia respecto al año pasado. O sea, hubo denuncias de violencia intrafamiliar en el 70% de las causas que se mediaron en el Poder Judicial y de esas tuvimos casi un 60, no, más de un 60%, casi un 70% de acuerdos.
O sea, aunque haya violencia, Sí. la mediación es una herramienta de reconciliación y de reconstrucción del vínculo familiar a los efectos de... ¿Por qué digo reconstrucción del Sí, vínculo familiar? sí. Porque se cumple el objetivo, que es que se preste una cuestión alimentaria, exista la revinculación, exista un permiso de viajes, existan cuestiones que son la base para que la familia empiece a funcionar de nuevo sistémicamente. Una vez que hay acuerdos entre Sí, las partes, sí. vamos a hacer, por ejemplo, en cuestiones de alimentos, ¿no? ¿Hay algún tiempo determinado en que tienen que volver al SEJUME para actualizar, por ejemplo? No, el tema de los alimentos, o sea, de acuerdo a cómo se fijaron. Claro. Sí. Porque esto es un traje Eso, a medida. eso se lleva, hay escritos y después se presenta la resolución en la justicia. No, o sea, directamente vos, o sea, vamos a hacer una cosa así. Yo tengo un conflicto con ella, vos sos el mediador. Entonces nosotros, yo le digo, mira, yo te puedo pagar un salario mínimo vital y móvil. Sí. Ella me dice, no me alcanza porque los chicos van a la escuela, que dicen, bueno, un salario mínimo vital y móvil, yo pago la obra social y pago esto. Listo, quedamos así. Entonces, esa actualización va a estar asociado a que al objetivo, al producto, o sea, un salario mínimo vital y móvil se actualizará solo. Claro. La obra social, lo que se actualice, Correcto. y la escuela, lo que se actualice. Bien. Ahora, hacemos otro acuerdo. Sí. Yo te voy a pagar 200.000 pesos Sí. y te voy a pagar de la obra social 170.000 pesos o 100.000 pesos. Eso, con el devenir Claro. del tiempo, Del tiempo queda eso puede llegar a quedar desactualizado. Claro. Obvio, ¿por qué? Porque además cambian las necesidades. Exacto. Tengamos en cuenta que nosotros, por ejemplo, estamos trabajando, una cosa es un bebé, otra cosa es un niño de 5 años, otra cosa es un preadolescente de 11 años, otra cosa es un adolescente de 17 años. Claro. Y otra cosa es un adolescente adulto, un adulto ya de 20, 22 años. Sí. Las necesidades son distintas, Sí. una cosa es un estudiante universitario y otra cosa es un bebé. Sí. Totalmente. Entonces, eso, lo que tiene la actividad de la mediación, es que cuando vos de alguna manera ves que eso se está quedando atrasado, ves que eso no está funcionando como debía, entonces vos podés presentar un formulario para actualizar, que si no se resuelve en mediación, se va a resolver jurisdiccionalmente. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque vos concluiste el proceso. Pero vos pudiste haber arrancado y no concluir el proceso. ¿Por qué? Porque no tenés datos firmes todavía. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Ejemplo, la figura del tercero estratégico, que es bastante desconocida por quienes están trabajando en lo adversarial. O sea, las partes en lo adversarial están tabuladas por la ley. Entonces vos sos actor o demandado. Y hasta acá llegaste. El tercero, por ejemplo, un tercero sería el tercero citado en garantía, que es la compañía de seguros cuando vos tenés un accidente de tránsito. Ese es un tercero. Sí. Entonces, ese tercero citado en garantía es un tercero interesado, pero también es un tercero estratégico. ¿Por qué? Porque es el que va a pagar. En mediación eso se llaman terceros interesados o terceros estratégicos. Tercero interesado en mediación, ¿quién es? El abogado. ¿Por qué? Porque del resultado de ese proceso va a tener sus honorarios. Entonces no es un nadie. Claro. No está asociado a la parte, como por ejemplo en un poder, en una causa que igualmente cobran honorarios, y igualmente es un tercero, pero tiene un mandato, tiene otra relación contractual. Acá no, porque acá el abogado asesora a la parte. Claro. El único caso que la ley de mediación permite que venga un apoderado es en el caso de que no hay una persona visible, sino hay una persona, como no se llamaba antes, existencia ideal, una persona jurídica. La persona jurídica sí debe ser representada por un apoderado, que puede ser abogado, puede ser el presidente del directorio de la empresa, puede ser el que sea, asesorado también por un abogado. Pero vos tenés que corporizarlo en un ser humano. Sí. Y ahí vos ves las tecnologías del ser humano que tiene la mediación, que hace que vos tengas que, cuando es una abstracción, corporizarlo en un alguien. Ese alguien, cuando la parte está identificada, no necesita
corporizarse en un tercero, como es el abogado. El abogado asesora. Ese es el rol del abogado. Y puede ser Juan, Pedro, María, pueden cambiar las veces que quieran de abogado. No es que vos te casaste con un abogado, iniciaste la presentación en el SEJUME y ese abogado tiene que seguir. No, porque por ahí el que presentó es del estudio jurídico el abogado que litiga. Pero tiene un abogado que trabaja, va a las audiencias de conciliación, de mediación y demás. Entonces, ese abogado que presentó también, o sea, va a ser sustituido de alguna manera por un especialista en mediación. Bien. Y ese especialista en mediación es el que va a asesorar. Entonces va a decir, pero no puedo cambiar de abogado. Sí podés cambiar de abogado. Porque podés tener una persona que inicia la mediación y otra persona que vaya a las reuniones de mediación. Porque es un técnico. Claro. Porque es una persona que te va a saber elaborar un MAN. ¿Qué es el MAN? La mejor alternativa a un acuerdo negociado. Cuando la mejor alternativa a un acuerdo negociado es muy buena, vos no vas a mediación. ¿Por qué? Y porque es muy buena la alternativa. Claro. Ahora, cuando la mejor alternativa a un acuerdo negociado es muy mala en relación a lo que vos podés tener en el acuerdo, vos te quedás en mediación. Esa elaboración, de acuerdo a los intereses, a las necesidades y a lo que está en juego en una negociación o en una mediación, es analizada por una parte, por un abogado. El abogado debe saber lo que es. El técnico debe asesorarte con eso. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad del abogado. Yo te digo a vos, mirá, si vos vas a un juicio, te va a salir 100.000 pesos. Si vos te quedás en mediación, te va a salir 50.000 pesos. Entonces, y vos decís, no, yo quiero ir a juicio. Listo, es tu responsabilidad. Yo te asesoré que te va a salir más barato. Vos después no me podés decir, usted es responsable técnicamente, como si fuera una mala praxis médica, una mala praxis jurídica. Me dicen, no, usted no utilizó las técnicas necesarias, usted no me avisó. Por eso en la ley 12 número 19 hay una garantía de la parte que se llama consentimiento informado. Bien. Exacto. ¿Qué es la diferencia? Consentimiento informado es yo te tengo que informar porque tu decisión está asociada a una cuestión compleja. Bien. Consentimiento simple es, ¿te convido mate? Sí. Bueno, listo. ¿Cuál es la complejidad? Que no me guste el mate, que esté caliente, que esté frío. Ahora, vos me decís a mí, te voy a hacer una operación de córnea. Claro. Ahí necesito un poquito más de información que para aceptar un mate. Exactamente. Esas son las diferencias entre el consentimiento simple y el consentimiento informado. Correcto. En el SEJUME necesitas consentimiento informado. Por eso se hacen las entrevistas a las partes. Bien. Y no a sus abogados, porque se entiende que el abogado sabe. Exacto. Entonces, a la parte que se le informa, mire señor, usted, estas son las consecuencias de estar en una mediación, estas cosas, esto puede resolver, esto no lo va a poder resolver, nosotros no somos jueces, nosotros trabajamos para que usted llegue a un acuerdo con la otra parte, cuáles son los beneficios, y va a mejorar la relación, va a tener menos tiempo, le va a salir un poco más barato, obviamente, barato en tiempo, barato en energía, barato en emocionalidad, ¿por qué? Porque no estás 2 años con el corazón en la boca y sabes cómo se va a resolver. Barato porque podés hacer propuestas. Ahora, ¿que vas a pagar un abogado? Por supuesto que tenés que pagar un abogado. ¿Cómo no vas a poder pagar un abogado si la ley te exige la presencia de un abogado? Pero el abogado no sos vos, es abogado. Para eso cobra. Claro. Bueno, doctor, tenemos tanto para aprender, seguir aprendiendo. Tenemos que seguir teniendo su lugar acá con el SEJUME. Hay que volver con el SEJUME. Claro que sí, hay que reactivar es importante. Realmente yo creo que la tarea que hacen ustedes como formadores, porque ya no son informadores, como formadores es insustituible. Es insustituible. Yo puedo matarme haciendo 50.000 panfletos, puedo matarme yendo, o sea, todo suma. O sea, vamos ahora con los jueces a la escuela, estamos colaborando con esas políticas de Estado que tiene el Superior Tribunal de Justicia, a llevar adelante la actividad del Poder Judicial a otros lugares. Pero una cosa es lo que yo pueda decir, lo que puedan decir los jueces, lo que puedan decirse en los panfletos, en las afiches, y otra cosa es lo que hacen ustedes. Porque ustedes entran a la casa, a la cocina, al auto. ¿No? Como yo siempre lo escucho, estoy escuchando en el auto y estoy manejando. Y me informo de esto, de lo otro.
no hay todavía nada, que ni internet, ¿no? por más que quieran decir que los celulares importan mucho. Usted puede publicar también, hacer en las redes sociales, pero no es lo mismo claro, que venir sentado. nosotros tenemos en Spotify, tenemos en Instagram, tenemos la página web del Poder Judicial, pero una cosa es eso, la gente tiene que ir ahí. En cambio, ustedes van a donde está la gente. Exacto. Y eso es insustituible. Gracias, doctor Montoto. No, por favor, gracias a ustedes. Bienvenido cuando quiera. Bueno, la verdad que son amable. clases de 2